En 2006 ocurrió un evento notable e inquietante. Un hallazgo fue hecho dentro de una ciudad checa. La localidad llamada Lisa nad Labem encontró cuerpos apilados en cajas de cartón dentro de una fábrica en desuso. Estos eran los restos de 4.000 soldados alemanes que habían muerto más de 60 años antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto planteó muchas preguntas, principalmente por qué había tantos cuerpos sin enterrar y por qué estaban específicamente en esa fábrica checa. También se preguntaban qué se haría con estos restos y si alguna vez recibirían un entierro digno. Esta ciudad tenía una historia oscura durante la Segunda Guerra Mundial, ya que después del conflicto fue escenario de una terrible masacre en la que decenas de alemanes fueron linchados en el pueblo. Muchos de los cuerpos fueron recuperados del río Elba semanas después. Los cuerpos fueron quemados en los primeros campos de concentración y tras el fin de las hostilidades hubo una significativa ira hacia los alemanes. Pero, ¿qué ocurrió con los 4.000 cuerpos de los soldados alemanes aparentemente arrojados en una fábrica abandonada? El pasado no contado comienza aquí. Pues hoy vamos a conocerlo. Pero antes de continuar, te recomiendo que presiones el botón de suscribirse y actives la campanita de notificaciones. ¡Vamos allá! El sombrío descubrimiento de los cuerpos en la fábrica tenía una historia detrás. Los restos fueron almacenados en cajas, sorprendiendo a la comunidad local. La fábrica, que anteriormente fabricaba accesorios de baño, se convirtió en el lugar de descanso de 4.000 soldados y miembros del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. El plan era enterrar estos cuerpos en un cementerio evangélico alemán en el distrito de Starpaka, pero la planificación se vio obstaculizada por la falta de financiación. Las autoridades checas tenían bajo su control los cuerpos de 4.000 alemanes sin lugar para enterrarlos. Estos soldados habían sido enemigos del pueblo checo durante la Segunda Guerra Mundial y la nación había sufrido una dura ocupación nazi. Reinhard Heydrich, en particular, instauró un régimen de terror en la región. La falta de fondos fue un problema importante para los entierros, aunque era crucial encontrar un lugar de descanso honorable para los soldados, sin importar de qué lado estuvieran. Las autoridades querían darles un entierro digno, pero no había sido posible durante muchos años. Una empresa con sede en Praga había exhumado restos de soldados alemanes para la Asociación del Pueblo Alemán para el Cuidado de Tumbas de Guerra. Incluso hoy los cuerpos de soldados de la Primera Guerra Mundial se encuentran y se entierran en cementerios cercanos. La mayoría de estos 4.000 soldados alemanes murieron en los últimos meses de la guerra, cuando el Ejército Rojo avanzaba desde el este y los aliados desde el oeste. Muchos de estos soldados eran jóvenes e inexpertos, a menudo adolescentes, que luchaban por defender el imperio de Hitler contra el Ejército Rojo. Los cuerpos habían sido exhumados de campos de batalla en tierras checas, pero no está claro por qué fueron colocados en la fábrica, presumiblemente solo para almacenamiento. Tras el descubrimiento se buscó una solución rápidamente. Se decidió que los 4.000 soldados alemanes recibieran un entierro digno en un cementerio en Lisa nad Labem, lo que muchos vieron como un regreso a casa. Esta ciudad había pertenecido a Prusia durante casi 200 años y fue cedida a Hitler después del Acuerdo de Múnich. Los soldados alemanes entraron en la ciudad en octubre de 1938, recibiendo una cálida bienvenida por parte de los lugareños. Después de la guerra, Lisa nad Labem pasó a formar parte de Checoslovaquia y sigue siendo parte de la República Checa hoy. Inicialmente, la ciudad ofreció ayudar a resolver el problema de los 4.000 soldados alemanes insepultos, proponiendo enterrar los restos en el cementerio local. Tras una encuesta, se decidió que esto era una acción positiva. Algunos lugareños vieron esto como lo correcto, argumentando que la ciudad tenía raíces alemanas y que muchos no se opondrían. Sin embargo, hubo quienes no estaban de acuerdo, debido a los vínculos de los soldados con el partido nazi. Una mujer se opuso firmemente, diciendo que los soldados de guerra que sirvieron en Wehrmacht
no deberían ser enterrados en la República Checa. La solución propuesta fue enterrarlos en cementerios en Alemania, una opinión minoritaria. El ayuntamiento de Lisa Naglavem y el gobierno local necesitaron comprar terrenos para ampliar el cementerio y acomodar los entierros. Hubo conversaciones entre la Asociación Alemana responsable de tumbas de guerra y el Ministerio de Defensa checo para financiar los entierros. Los cuerpos fueron transportados y trasladados de la fábrica a una base de entrenamiento militar y las obras en los cementerios comenzaron. Se destinaron alrededor de 1 millón de euros para renovar un cementerio en Lisa Naglavem. Finalmente, los 4.000 soldados alemanes fueron enterrados en un nuevo cementerio militar alemán, junto con cientos de otros soldados y civiles que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. El embajador alemán en la República Checa, Hans Kotthaus, asistió a la ceremonia de entierro y comentó sobre la dificultad técnica de encontrar un lugar de descanso para más de 4.000 muertos, pero elogió la actitud constructiva del ayuntamiento local. No era el primer cementerio alemán en la región, y se gastó dinero en renovar el cementerio para que los cuerpos pudieran ser enterrados dignamente. La situación política en Lisa Naglavem provocó preocupación y descontento entre algunas personas, temiendo que los entierros revivieran sentimientos del pasado. Algunos sugirieron que los restos deberían haber sido llevados de regreso a Alemania. Sin embargo, los cuerpos de los 4.000 soldados alemanes finalmente fueron enterrados en el cementerio de Lisa Naglavem, poniendo fin a una historia larga y controvertida. En 2006, el hallazgo de 4.000 soldados alemanes muertos en la fábrica checa no solo planteó preguntas, sino también desencadenó una serie de consecuencias significativas e impactos en la población local. Este descubrimiento trajo a la superficie tensiones históricas y recuerdos dolorosos de la Segunda Guerra Mundial, obligando a la comunidad a enfrentarse a su pasado. La noticia de los cuerpos desenterrados causó un gran revuelo en Lisa Naglavem. La gente estaba dividida. Algunos veían el entierro digno de estos soldados como un acto humanitario y una oportunidad para cerrar un capítulo oscuro de la historia. Otros, sin embargo, sentían una profunda resistencia y resentimiento hacia la idea de dar un entierro honorable a quienes consideraban invasores y opresores. Este conflicto de opiniones generó debates acalorados y aumentó las tensiones en la comunidad. A medida de que se desarrollaba el proceso para enterrar a los soldados, se realizaron varias reuniones comunitarias para discutir el plan. Los funcionarios locales trabajaron arduamente para encontrar una solución que satisfaciera a la mayoría. Se destinó una parte significativa del presupuesto municipal para financiar el proyecto de entierro, lo que provocó controversia sobre el uso de los recursos públicos. Además, el gobierno checo y la asociación alemana responsable de las tumbas de guerra tuvieron que coordinarse estrechamente para superar obstáculos legales y logísticos. El impacto psicológico en la población fue considerable. Muchos lugareños experimentaron una mezcla de sentimientos. Por un lado, empatía por los jóvenes soldados que habían perdido la vida. Por otro, el recuerdo de horrores infligidos por el régimen nazi. Esta situación reavivó memorias de la ocupación nazi y las atrocidades cometidas durante ese periodo, provocando un renovado interés en la historia local y una serie de iniciativas para documentar y educar a las nuevas generaciones sobre estos eventos. Desde una perspectiva económica, el proyecto de entierro también tuvo repercusiones. La necesidad de financiar la renovación del cementerio y la ceremonia de entierro llevó a la asignación de fondos adicionales y a la movilización de recursos locales. Algunos negocios locales vieron un aumento en la actividad debido a la influencia de visitantes y medios de comunicación interesados en cubrir la historia, aunque esto fue recibido con sentimientos mixtos por parte de los residentes. Mirando hacia el pasado, Lisa Naglavem tenía una historia complicada con la ocupación alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue testigo de numerosas tragedias, incluyendo la masacre de ciudadanos alemanes tras el final del conflicto. La región había sido ocupada por las fuerzas de Hitler y sufrió bajo el régimen nazi, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva de sus habitantes.
La decisión de enterrar a los soldados alemanes en Lisa-Naglaben finalmente se llevó a cabo. Con la asistencia de dignatarios tanto checos como alemanes, la ceremonia fue solemne y muchos vieron esto como un paso hacia la reconciliación y el cierre de viejas heridas. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo y algunas voces continuaron expresando su oposición. En última instancia, este evento sirvió como un recordatorio poderoso de cómo la historia puede influir en el presente. La comunidad de Lisa-Naglaben se vio obligada a confrontar su pasado y encontrar formas de avanzar, equilibrando el respeto por los muertos con el reconocimiento de las atrocidades cometidas. El entierro de los 4.000 soldados alemanes fue un capítulo complejo en la historia de la ciudad, dejando una marca indeleble en la memoria de su gente y subrayando la importancia de recordar y aprender del pasado. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas de más contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Luego traeremos otro capítulo de la historia emocionante. Entonces, tienes que estar pendiente. Nos vemos.